Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. No te preocupes, Rosario. Esa expresión es muestra de cinismo en estado puro. Por ello, en buena medida, asistimos a uno de los ya consabidos desencuentros electorales entre el PRI y el PAN por el uso y abuso partidista de los recursos gubernamentales. Pero el PAN tiene oportunidad con esta lucha de resarcir algunas de sus desviaciones. PRI y PAN han hecho de la política social una y otra vez un asunto de elecciones y no de Estado, un juego de complicidades en el que ambos partidos juegan en ocasiones el papel de víctimas y en ocasiones el papel de victimarios. PRI y PAN son partidos hermanados en la cultura política que les da sustento y que es la del abuso político y la manipulación de los sectores más débiles de la sociedad. ¿A qué vienen estos rounds de sombra si en lo fundamental, ayer y hoy, como lo demuestra la conducta en esta Cámara de ambos partidos, sus manos se alzan al unísono para aprobar iniciativas al vapor sin análisis ni discusión? Pleito entre bandidos a la hora de elecciones municipales, estatales o federales. Esgrima retórica en los medios de comunicación y en esta tribuna, pero que no pone en riesgo el cordón umbilical que los une a la hora de aprobar leyes y decisiones en contra del interés social. El fondo del asunto es muy sencillo y lo expresa un dicho de mi natal Sonora: a la hora de la verdad, el PAN y el PRI son mapaches de la misma loma. Por una parte, el PAN se inconforma ante este evidente abuso priista, pero no olvidemos que es el mismo PAN que ha legitimado el gobierno de Peña Nieto a través de sus participaciones en el llamado Pacto por México. No olvidemos que el arribo de Peña Nieto a la presidencia de la República se dio precisamente como consecuencia de actos ilegales como el que hoy denuncia el PAN en Veracruz, puestos en marcha durante la campaña electoral de 2012 por los gobiernos estatales priistas que incluyen a este mismo gobierno de Veracruz. Es lamentable el cinismo del presidente Peña de asumir como una cuestión anecdótica las denuncias contra la manipulación de los programas sociales. Lo ocurrido en Veracruz no surgió de la nada, ni es lamentablemente un caso aislado, sino una constante que viene desde la misma campaña electoral en la que fue candidato y que resultó en su elección desasiada e ilegítima que todos recordamos. Múltiples fueron las irregularidades y opacidades políticas y financieras que caracterizaron el arribo a la presidencia del PRI. El PAN lo sabe, pero decidió hacerlo a un lado para participar en la legitimación política del gobierno a través del Pacto por México, un pacto en el que sus integrantes, el PAN incluido, han declarado que no se verá afectado por las cuestiones electorales de coyuntura. Ello, deben saberlo, significó darle al gobierno del PRI luz verde para que hiciera en materia electoral lo que le diera la gana, sin que ello afectara a su agenda de legitimación mediática y retórica sustentada hoy por hoy en el Pacto por México. Ahora bien, si se trata de ir en serio, busca el PAN iniciar el proceso de recuperación de su talante democrático abandonado desde hace años y que tantos y evidentes costos tienen en lo político para la vida interna panista y para su relación con la sociedad mexicana. Si tal fuera el caso,
El PAN debe abordar entonces el tema de la falta de democracia en la disputa por el poder político en México y hacerlo con decisión y firmeza, alejado de la actitud de comparsa que ha caracterizado su actuación en esta Cámara, en la que una y otra vez ha votado a favor de las iniciativas priistas, ahondando su crisis de identidad y su proceso de recuperación interna. No se puede legitimar en lo esencial al gobierno acríticamente y cuestionar su proceder abusivo e ilegal en los procesos electorales, como en Veracruz. ¿Acaso cree el PAN en la existencia del llamado nuevo PRI? ¿Acaso cree que un gobierno electo con todo el instrumental de la vieja y anquilosada antidemocracia mexicana va a proceder de forma distinta una vez en el poder? Por supuesto que no. Respetuosamente les digo, no se engañen, compañeros diputados del PAN. En la esencia de la cultura política del PRI, inalterada e inalterable, está la simbiosis con el aparato de la administración pública de los gobiernos a su cargo, sean estos municipales, estatales o federal. Esa desviación ha llegado con nuevos brillos, impulsada por la impunidad, dada la ausencia de costos legales para quienes la practicaron en la elección de 2012 en su camino al poder. ¿Creen acaso que el Pacto por México y los abusos en las elecciones veracruzanas tienen objetivos distintos y se mueven en carriles separados? Por supuesto que no. Ambas iniciativas se dirigen al mismo propósito de reconstruir, a través del fortalecimiento del presidencialismo priista, la hegemonía política nacional perdida por 12 años. Y a ese propósito han contribuido ustedes mismos con sus votos en esta Cámara. No permitan, compañeros diputados del PAN, que el velo creado por la incuestionada continuidad de la cultura política del sí señor presidente en los 12 años pasados de ejercicio de poder panista se convierta en una camisa de fuerza que les impida voltear hacia sus orígenes de agrupación política surgida para impulsar la democratización en México. Este es el tema que aquí en realidad está en discusión. Tiene que ver con la identidad política e ideológica, tiene que ver con la congruencia y la ética, tiene que ver con la fidelidad a los orígenes, tiene que ver con los compromisos hechos ante el electorado en la pasada campaña electoral. Ese escándalo merece el cese de la secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal. Y si no, el juicio político, pues como siempre suele ocurrir en estos casos, echando el bulto sobre los eslabones más débiles de la cadena ha echado el bulto sobre los eslabones más débiles de la cadena de complicidades. Si los funcionarios recién removidos no tenían el perfil adecuado para el desempeño de sus responsabilidades, ¿por qué entonces fueron designados? Ahí hay una responsabilidad intransferible de la señora Rosario Robles. Se requiere su renuncia, se requieren nuevos requisitos para los funcionarios responsables de la operación de los programas sociales y se requiere una revisión integral al sistema del servicio civil de carrera. En Movimiento Ciudadano vamos a apoyar al PAN en este reclamo, pero esperamos, por el bien del país y de su indispensable democratización, que no se trate de un mero exabrupto retórico que se diluya posteriormente al calor de reuniones y decisiones cupulares. El reclamo de ponerle fin al fraude electoral es amplio y se extiende por todo el país, pero demanda congruencia y firmeza de quienes enarbolen la bandera. Bienvenido sea el PAN en esta lucha, si es su propósito sincero. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, diputado.